Hola Iglesia B Church, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a sus pastores Luis y Harmony Domínguez. Gracias por la invitación y estoy muy honrado, muy bendecido de poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Samuel Granados, pastor en la Ciudad de México, en la Iglesia Árbol de Vida. Estamos igual en pañales. Estamos por cumplir en marzo 2 años y es un gusto poder compartir con ustedes esto que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y porque siempre estás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirte algo muy importante, pero antes me gustaría presentarte a mi familia. Te voy a poner una imagen. Ahí está mi esposa Kenia, mi hija Perla, la mayor, mi hija Mía, la mediana, y la más chiquita Pau. Puras mujeres en casa, hasta mi perrita Nala, salió hembra. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes y le he titulado este mensaje justo como su iglesia, B Church. Y la verdad es que en lo personal me impresiona todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas y en la iglesia en México. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Sin embargo, Dios los ha elegido a ustedes para ser punta de lanza desde San Luis Potosí hacia muchas partes, no solamente de México, sino yo tengo fe de que en las naciones. Y Dios traía mucho a mi mente esta palabra, Be Church, ser iglesia. Y me acordaba un poquito sobre el verbo to be. Yo, nivel de inglés es sobreviviente. Si voy a otro país donde hablan inglés, que es en casi todos, incluyendo México, no me muero de hambre, ¿sí? Pero nivel sobreviviente. Entonces, el verbo to be significa ser, estar o tener. Y seguramente es el verbo, uno de los verbos más utilizados en la lengua inglesa. El verbo be equivale a dos verbos distintos, como te decía, es ser o estar. Por ejemplo, be happy es ser feliz, be a teacher, ser profesor, be German, ser alemán, be ready, estar listo, be tired, estar cansado, be crazy, estar loco, be church, ser iglesia, estar en la iglesia, pero me gusta más ser iglesia. Y con respecto a ser iglesia, las escrituras a través del apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes de la escritura y sobre los cuales Dios quiso enseñarnos muchas cosas, él nos dice en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es impresionante. La escritura nos está diciendo que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Añadiendo a esto, la escritura también dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un solo cuerpo, un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, y al cuerpo de Cristo se le llama iglesia. Sí, nosotros somos la iglesia, tú eres la iglesia. Entonces, más adelante, inclusive en el verso 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios, la palabra de Dios dice así: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran encomienda, esa gran responsabilidad que nos da Jesús a cada uno de nosotros es que seamos su
su iglesia, que seamos su cuerpo, que seamos sus discípulos. De hecho, esa es la gran comisión, que cada uno de nosotros cumplamos en pocas palabras con lo que se enseña en Génesis capítulo 1, verso 26, en donde Dios, hablando con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad en persona, dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es impresionante, porque inclusive dice: vamos a hacerlos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ahí tenemos la responsabilidad de ser como. Entonces es muy parecido la gran comisión. Harán discípulos, vayan por todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Pero dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Hagan, sean discípulos. Y esto es impresionante. Ese ha sido el propósito desde el principio, desde Génesis hasta el día de hoy. Que tú y yo seamos la imagen de Dios aquí en la tierra. Que tú y yo seamos el cielo en la tierra. Que tú y yo seamos la representación de Dios ante toda la humanidad. Y esa ha sido nuestra meta, ser como ellos. ¿Como quién es ellos? Como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Sin embargo, voluntariamente nos hemos separado, nos hemos desviado. Voluntariamente no queremos ser representantes de Dios. Queremos ser como cualquier otra persona, menos como Dios. Yo me acuerdo que de chiquito, la mayoría, bueno, todavía estoy chiquito, pero me refiero a mi edad. Antes yo quería ser como Ronaldo, un jugador de fútbol, no como Cristiano Ronaldo, algunos dicen que es el guapo, sino como Ronaldo, el pelón, el de Brasil. Y yo quería ser como él, no importa que estuviese dientón o pelón, yo quería ser como él. Me encantaba cómo jugaba y para mí es el mejor jugador de toda la historia. Y entre paréntesis, arriba el Cruz Azul. Pero bueno, eso es otra historia. Su pastor me pidió que dijera eso. No, no es cierto. Entonces, yo quería ser como él. Y trataba de jugar como él, de hacer las fintas que él hacía, etcétera. Pero no podía, era imposible. Porque cada uno de nosotros somos una persona diseñada por Dios. Cada uno de nosotros somos únicos. Ahora, normalmente nuestra influencia, nuestra persona favorita o a quien queremos imitar, la mayoría de las veces, seamos honestos, no es la mejor persona que nosotros deberíamos copiar o deberíamos ser. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está enseñando que tanto usted como yo seamos a la misma viva imagen de Dios. En otras palabras, nos está diciendo que tú y yo somos el cuerpo de Dios. Nos está diciendo que tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Pero como te decía, el pecado nos ha apartado de ese propósito. En Isaías capítulo 59, verso 2, la palabra de Dios dice así: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. En Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 y el verso 23, la palabra de Dios dice así: no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Es dura esa palabra. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y termina diciendo, me gusta cómo lo dice en la Reina Valera 1960: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted están separados de la gloria de Dios. Y esto es muy fatalista, ¿cierto? Sin embargo, es la verdad. Y Jesús dijo que cuando tú y yo conociéramos la verdad, esta misma verdad nos haría libres. Y te doy un consejo: cuando
venga la verdad de Dios a tu vida, normalmente nos alejamos. Y es como, siempre pongo este ejemplo, disculpa que ponga este ejemplo, a algunos les gustará, a otras no, pero seguramente no se te va a olvidar. Es como cuando te acercas al espejo y ves que tienes un granito, y mientras más te acercas ves que ya está blanco, dispuesto a salir, una impureza. Pero normalmente cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos. No nos gusta que Él vea nuestras impurezas, pero Él quiere quitar eso para que tengamos pureza en nuestras vidas. De la misma manera, tú y yo no nos alejemos de la luz, acerquémonos para que Dios vea completamente nuestra manera de ser. Y fíjate, me causó mucho, ¿cómo te diré? Algo en mi corazón, porque en el libro de Job, fíjate, Job 4:17 dice, hace unas preguntas: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Yo sé que tú estás pensando lo mismo que yo pensé cuando lo estaba leyendo. No, Señor. Job 15:14. ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Job 25:4. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Yo te pregunto, ¿se puede? ¿Qué te parece si lo descubrimos? Gracias, escucha bien lo que te voy a decir. Gracias a nuestra separación con Dios, Dios envió a su único hijo para morir por ti, por mí, y para darnos de nuevo esa reconciliación con Dios y volvernos hacia nuestro propósito. Romanos capítulo 5, verso 8, la palabra de Dios dice así: Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesús murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Fíjate cómo la palabra de Dios habla lo que somos ahora. Antes éramos pecadores, ahora somos iglesia, ahora somos sus hijos, ahora somos personas completamente diferentes. Te recomiendo que tú te aprendas un texto que me encanta, que me gusta mucho y que en lo personal me ha dado identidad. Bueno, dos. Uno es 2 de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ese es el requisito, nueva criatura es. En la Reina Valera 1960 dice criatura, y no es un error ortográfico. Criatura viene de crianza, crianza viene de criar hijos. Por eso en Juan capítulo 1, verso 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad, o sea, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 3, verso 16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 6, verso 23 simplifica todo esto que te estoy enseñando, que Dios nos está enseñando en este momento. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Y escucha bien cómo dice: por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, tú eres llamado y yo somos llamados a ser iglesia,
a ser la iglesia, a vivir iglesia. Iglesia no es ir los domingos a congregarte, escuchar la reunión, escuchar al pastor Luis, compartir la palabra de Dios. Eso es una herramienta que Dios le ha dado a la iglesia. Iglesia somos tú y yo. Y sobre todo a ti, como parte de B-Church, se te ha dado la cualidad, se te ha dado el don, el regalo, la bendición de ser la iglesia de Jesucristo. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al 5 en la traducción del lenguaje actual: por medio de Cristo, Dios nos asegura, escucha bien, que todo esto es cierto. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es por medio de Dios. Por eso me encanta en el Antiguo Testamento como dice la Escritura: no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino es por medio de su Santo Espíritu. Entonces, sí es posible ser la iglesia. Esto es posible, escucha bien, no basándonos en nuestra propia prudencia, como dice la Escritura. No es siendo iglesia en nuestro propio esfuerzo. Es ser iglesia por medio de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Por eso cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es, ya está hecho. Ya está hecho, que tú, que yo somos inocentes. Ya no tenemos pecado sobre nosotros. Te recomiendo leer Isaías 53. Ahí dice que el molido fue por nuestros pecados y su castigo fue nuestra paz. Entonces Jesús murió por ti y por mí para darnos paz, presentarnos delante de Dios completamente santos, completamente sin mancha, completamente sin pecado, completamente justos delante de Él. Y te repito, no es mediante nuestras capacidades, esfuerzo, sacrificio, ofrendas o aún tus limitaciones. Esto es por gracia y es un regalo que Dios nos da para hacernos cumplir el propósito por el cual tú y yo fuimos diseñados. Aprovecho para decirte esto: no vivas una vida en automático. Vive una vida que todos los días se levante con un propósito claro y específico: ser la iglesia. Esto es por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice así: para los maridos, ahí nos toca a los maridos. Si eres casado, di amén de una vez. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Hasta los policías de acá de Ciudad de México se pusieron nerviosos y empezaron a sonar las sirenas. No sé si lo alcanzas a escuchar. Estamos en una vía principal, entonces escucha mucho ruido. Pero bueno, sigamos. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Fíjate qué hizo Cristo. Número 1, la amó. Número 2, entregó su vida por ella. Te pregunto, ¿tú amas ser la iglesia? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida? Por eso Jesús en Lucas 9 me parece dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero bueno, seguimos, verso 26 de Efesios 5. A fin de hacerla, fíjate, santa y limpia. Dios quiere que seamos santos y limpios como esa iglesia, como su iglesia, santos y limpios. ¿Cómo es esto de hacernos santos y limpios? Porque dice aquí que Cristo amó a la iglesia, entregó su vida por ella con el propósito de hacernos santos y limpios. Y dice aquí que no es mediante nuestras capacidades. Dice:
Esto fue alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú leas las escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Verso 27. Lo hizo para presentársela a sí mismo. Escucha bien esto, porque Dios está hablando de ti, Dios está hablando de mí, Dios está hablando de la iglesia en San Luis Potosí. Dice, una iglesia gloriosa. Tú eres una iglesia gloriosa. Juntos somos una iglesia gloriosa. Cuando tú vayas caminando por el centro, cuando tú vayas a la tienda, cuando tú subas al transporte, cuando vayas a la escuela, cuando estés en el trabajo, cuando estés enojado, cuando no estés en tu mejor momento, tú eres glorioso, tú eres gloriosa, porque Cristo vive en ti, tú eres parte de su cuerpo. Entonces lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Dios ya no te ve a ti con defectos, porque Jesús en la cruz cargó todos tus defectos, todas tus imperfecciones. Eso no evita que tú y yo no nos esforcemos día a día por ser la iglesia. Esto es por medio de Cristo. Cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Jesús, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Continuamos, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Y termina diciendo, será santa intachable. Eso es lo que tú y yo somos para Dios. Una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia santa e intachable. Tú y yo somos esos hijos que Dios ha anhelado por tanto tiempo para que seamos su representación aquí en la tierra. Tú y yo somos esas personas las cuales Dios ha diseñado para constituir su reino aquí en la tierra. Tú y yo somos las personas que Dios ha preparado para este tiempo, que Dios ha preparado para esta temporada, independientemente de que la iglesia, que está compuesta de muchas personas que tienen variedad de trasfondos, variedad de dones, variedad de capacidades, es diversa. Independientemente de ello, lo que tú tienes, tal vez el pastor Luis no lo tenga. Lo que el pastor Luis no tiene, tal vez su esposa no lo tiene, pero cuando nos juntamos, nos complementamos. Y entonces podemos ser lo que Dios ha anhelado por tanto tiempo. ¿Sabes? Algo que palpita muy fuerte en mi corazón es que tú y yo no somos una casualidad. Nacimos para este tiempo, nacimos para esta hora, nacimos para este momento, nacimos para vivir el 2020, 2021, 2022, tal vez de los años más difíciles en la humanidad. Pero nacimos para este tiempo con un propósito: ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, ser la iglesia. Y tal vez tú me estés diciendo, oye Samuel, fíjate que tiene sentido para mí todo lo que me estás diciendo, pero todavía me siento separado, me siento alejado de Dios. Si tú te sientes así, pero quieres volver tu corazón a Dios, repite conmigo. Y si tú sabes de alguien que necesita escuchar este mensaje para darle un propósito a su vida, compártelo. Llévalo a B-Church, ahí al discipulado en Zoom, métalo a las reuniones, invítalo, empújalo a hacer la iglesia y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque eres bueno. Gracias porque en medio de mi angustia, como dice el salmista en la Biblia, invoqué a ti y tú me oíste. Perdóname porque he vivido separado de ti. Ya no quiero estar más separado de ti. Quiero mirarte a ti. Quiero que me des un propósito, me des sentido a mi vida. Cámbiame por completo y ayúdame a ser iglesia. Ayúdame a ser la persona que tú has dicho, esa persona santa, pura, intachable. Gracias a tu sacrificio yo lo soy. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, si tú hiciste esta oración,
Cristo Jesús te ha dado una nueva vida, un nuevo sentido, de modo que si alguno está hoy domingo en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es. Eres un hijo de Dios. Eres la iglesia con el propósito de traer luz en medio de la oscuridad. No digas, no, yo ya no me junto con tal persona porque es mala influencia para mí. Sí, es bueno por un tiempo alejarse si no estás firme en tu fe, en tus convicciones, pero ¿por qué no nosotros ser de buena influencia para esas personas? Así es que vamos a salir adelante como iglesia y vamos a ser la iglesia que Dios ha llamado a que tú y yo seamos. Dios te bendiga, fue un privilegio para mí poder compartirte la palabra de Dios. Así es que espero que cuando estés en Ciudad de México te des un salto por acá, por Árbol de Vida, en la alcaldía Coyoacán, y eres bienvenido a tu casa. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti para que seas la luz del mundo, la sal de la tierra, y por donde tú pases ilumine todo lo que hay a tu alrededor. Dios te bendiga.